Estaba sentado en el váter, con los pantalones en los tobillos, cuando vi el sujetador. Y no era de mi mujer. Era rojo, encaje fino, talla más pequeña que la suya. Estaba medio escondido detrás del cesto de la ropa sucia, como si lo hubieran empujado con prisa. Lo primero que pensé fue, se le habrá colado a alguna amiga. Pero ninguna amiga de Marta se cambia de ropa en nuestra casa. Ninguna viene sin avisar. Ninguna se queda sola. Así que no era un error. Me levanté con los calzoncillos aún a medio subir y cogí el sujetador como si quemara. No olía a nada especial, no tenía etiqueta, pero era evidente que no pertenecía a Marta. Lo supe en cuanto vi el tipo de tela, la forma, la talla. Mi mujer nunca se ha puesto algo así, ni siquiera en los viejos tiempos. Ella es más de básicos, de negro o beige, sin florituras. Esto era otra cosa. Esto era de alguien que quería gustar. Y no a mí. El corazón me empezó a latir más rápido, no por celos todavía, sino por la confusión. Me vestí sin mirar al espejo, con la cabeza ya funcionando a 1000 por hora. El baño seguía oliendo a su perfume, a ese toque a vainilla que me gustaba tanto y que en ese momento me dio ganas de vomitar. Fui al dormitorio, donde ella seguía dormida como si nada, con el pelo revuelto y una pierna fuera de la sábana. Había llegado tarde la noche anterior, dijo que se le había alargado una reunión en el colegio. Me quedé mirándola sin decir nada. Pensé, ¿se atrevería a traer a alguien a casa? ¿A nuestra cama, incluso? No podía ser tan descarada. Entonces, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? No soy un paranoico. No soy de los que montan películas por un mal gesto. Pero esto era físico. Real. Estaba en mi baño. En mi casa. No había forma de justificarlo sin mentiras de por medio. Y de pronto, empecé a notar cosas que hasta ese momento había pasado por alto. Detalles. Microgestos. Cambios sutiles que, puestos en orden, empezaban a formar una imagen. Por ejemplo, la forma en que se arreglaba últimamente. Se echaba más perfume. Se maquillaba más, incluso para ir a trabajar. Había perdido 2 kilos, aunque ella decía que era por el estrés. Llevaba lencería que yo no le había visto nunca. Y el móvil, siempre en silencio, siempre boca abajo. Me quedé todo el sábado con eso en la cabeza, sin decirle nada. Haciendo vida normal. Salimos a comprar, cocinamos juntos, vimos una peli. Todo parecía normal. Y eso fue lo más jodido de todo. El contraste entre su cara sonriente y el sujetador en mi cajón del baño. Me sentía dentro de una obra de teatro, actuando en una escena que ya no era mía. Por la noche, mientras ella se duchaba, volví a revisar el baño. Nada más. Solo lo de siempre. Entonces miré algo que nunca había considerado importante, la bolsa de la ropa para lavar. Estaba menos llena de lo habitual. No había ropa interior de ella. Ni bragas, ni sujetadores, nada. Ni una sola prenda íntima suya. Y ahí me vino otro recuerdo, uno que me dio un vuelco al estómago, hacía semanas que no hacíamos el amor. Ni un intento, ni un beso largo, ni un roce con intención. Nada. Cuando lo intentaba, ella se giraba diciendo que estaba cansada o que tenía jaqueca. Y yo, tonto de mí, lo entendía. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con calor, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza aún no podía aceptar del todo. A las 5 de la mañana me levanté, fui al salón y me senté a oscuras. Encendí un cigarro, uno de esos que solo fumo cuando algo me remueve por dentro. Pensé en todo. En los últimos años. En nuestras conversaciones cada vez más vacías.
en cómo ella había empezado a hablarme como se habla a un compañero de piso. Cordial, funcional. Sin deseo, sin ternura. Y entonces me dije, no puede ser casualidad. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como si nada. Ella se vistió rápido, dijo que iba a ver a su madre y se fue sin besarme. Cuando cerró la puerta, me quedé mirando el reloj. Eran las 10:13. Saqué un papel, escribí la hora. No sé por qué. Supongo que necesitaba pruebas. Algo tangible que me anclara a la realidad. No sabía aún cómo lo iba a hacer, pero algo tenía claro, iba a llegar al fondo de esto. No iba a revisar su móvil. Eso sería demasiado obvio, y probablemente inútil. Pero sí iba a observar. Medir. Anotar. Cada salida, cada entrada, cada excusa. Algo no encajaba. Y lo peor no era la traición, era la mentira. El teatro. El cinismo de seguir compartiendo cama conmigo como si todo estuviera bien. No sabía aún con quién, ni desde cuándo. Pero algo dentro de mí me decía que ya no era cuestión de sí. Era cuestión de cuánto. Y eso, amigo, fue solo el principio. El lunes empezó como cualquier otro, pero yo ya estaba en modo observador, sin hacer ruido, sin cambiar rutinas, porque entendí que cualquier gesto fuera de lo normal podía hacer que ella se cerrara más o se volviera más cuidadosa, y no estaba dispuesto a perder la única ventaja que tenía en ese momento, que era saber que algo pasaba mientras ella creía que yo seguía en mi mundo de siempre. Me fui a trabajar como cada mañana, fiché a las 8:15, hice mis revisiones, hablé con los compañeros de lo de siempre, pero no estaba allí del todo, porque cada pensamiento acababa volviendo al mismo punto, a ese sujetador rojo que seguía guardado en una bolsa en el fondo del armario, no por fetichismo ni por impulso, sino porque necesitaba recordarme que no me estaba volviendo loco y que aquello no era una sensación abstracta sino algo real, algo que había tocado con las manos. A las 12:20 recibí un aviso de una avería cerca del colegio donde trabajaba Marta, una cosa menor, un equipo que no arrancaba bien, nada raro, pero cuando vi la dirección sentí un golpe seco en el estómago, porque conocía la zona y sabía que, a esa hora, ella tenía recreo largo, y no es que pensara encontrarla allí haciendo nada raro, pero la coincidencia me puso en alerta, así que fui sin prisa pero sin desvíos, aparqué, entré al edificio y hablé con el encargado, que me llevó hasta él. Cuarto técnico mientras me explicaba el problema, y allí estuve 15 minutos haciendo lo mío, concentrado, correcto, hasta que terminé y salí al pasillo para irme. Fue entonces cuando la vi. No de frente. De perfil. Estaba al fondo del pasillo, junto a la puerta de emergencia que daba al patio trasero, hablando con un hombre que no conocía, y no estaban hablando como dos personas que comentan el trabajo o el tiempo, estaban demasiado cerca, inclinados uno hacia el otro, con esa postura que no se tiene con cualquiera, y lo que me terminó de helar fue la mano de él apoyada en la parte baja de su espalda, no de forma descarada, no agarrando, pero sí con confianza, como quien sabe que puede hacerlo sin que pase nada. Me quedé quieto, apoyado contra la pared, fuera de su campo de visión, sin pensar en estrategias ni en consecuencias, simplemente mirando, grabando la escena en la cabeza con una claridad que no se me va a olvidar nunca, porque ella se rió, no una risa educada, sino una risa suelta, cómoda, y él dijo algo que no escuché, pero ella negó con la cabeza y le dio un pequeño golpe en el brazo, un gesto íntimo, de esos que no se improvisan, y luego él se acercó un poco más, lo justo para decirle algo al oído, y ella no se apartó. No pasó nada más, y aún así pasó todo. Porque no hizo falta un beso ni nada explícito para que yo entendiera que aquello no era una tontería, que no era una amistad, que no era una confusión pasajera, y que ese hombre formaba parte de una vida paralela a la mía, una vida a la que yo no tenía acceso y de la que, hasta ese momento, solo había visto señales sueltas sin contexto. Me fui de allí sin hacer ruido,
sin que me vieran, con las manos temblándome lo justo para darme cuenta de que ya no estaba en fase de sospecha sino en otra distinta, una donde el cuerpo empieza a reaccionar antes que la cabeza. Me senté en la furgoneta y me quedé varios minutos sin arrancar, mirando al frente, respirando despacio, repitiéndome que no podía montar una escena, que no podía entrar allí como un loco, porque no serviría de nada, porque lo único que conseguiría sería que ella negara todo o que me convirtiera a mí en el problema. Ese día apenas hablamos. Ella llegó a casa a su hora habitual, me preguntó qué tal el día, yo respondí con lo justo, y cuando me dijo que estaba cansada y que se iba a duchar, asentí como siempre, pero ya no era el mismo asentimiento de otras veces, ya no había comprensión ni paciencia, solo una especie de distancia controlada, como si estuviera midiendo cada gesto para no estallar antes de tiempo. Cenamos en silencio, y en un momento dado ella dijo mi nombre con ese tono que se usa cuando se quiere abrir una conversación incómoda. «Rubén, ¿te pasa algo?» La miré durante unos segundos antes de responder, porque por primera vez desde que todo empezó tuve la tentación real de decirlo todo, de soltarlo sin filtro, de preguntarle quién era él y desde cuándo, pero me contuve, porque necesitaba más, necesitaba estar seguro al 100%, no por ella, sino por mí. «No, estoy cansado, ha sido un día largo», le dije, y ella aceptó la respuesta con una facilidad que dolía, como si no le importara demasiado. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, fui al salón, volví a la cama, y en uno de esos viajes me di cuenta de algo que me había pasado por alto, algo tan simple que me sentí estúpido por no haberlo visto antes, y es que ella llevaba semanas cambiando su horario de los jueves, diciendo que tenía claustro o reuniones de padres, cuando antes nunca pasaba, y siempre volvía más tarde, con la misma excusa, así que al día siguiente, jueves, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Salí antes del trabajo y aparqué cerca del colegio, no dentro, no llamando la atención, solo lo suficiente para ver la salida trasera, esa por la que no pasa casi nadie, y esperé, sin música, sin móvil, solo observando, sintiéndome ridículo y miserable, pero incapaz de irme. A las 6:12 la vi salir. No sola. Él estaba allí, el mismo de lunes, esperándola apoyado en su coche, y cuando ella lo vio, sonrió de una forma que ya no usaba conmigo, una sonrisa directa, sin esfuerzo, y caminaron juntos hasta el coche de él, no el de ella, y se subieron sin mirar alrededor, como si ese ritual fuera habitual, como si no hubiera riesgo, como si yo no existiera. Los seguí. No de cerca, no como en las películas, sino manteniendo distancia, con el tráfico ayudando, con los semáforos marcando el ritmo, hasta que aparcaron frente a un edificio de oficinas reconvertido en despachos privados, de esos que alquilan por horas, y entraron juntos, sin prisa, sin esconderse, y allí se acabó cualquier duda que pudiera quedarme, porque no había explicación inocente posible para eso, ninguna que yo pudiera aceptar sin traicionarme a mí mismo. Volví a casa antes que ella, me senté en el sofá y esperé, y cuando llegó, casi 2 horas después, dejó las llaves, se quitó los zapatos y me dijo que estaba agotada, que había sido un día horrible, y yo la miré con una calma que no sentía, pero que conseguí fingir. «Tenemos que hablar», le dije. Ella se quedó quieta, como si esa frase activara una alarma interna, y tardó unos segundos en responder. «Ahora no, Rubén, de verdad, estoy muy cansada». «No es una conversación larga», insistí, y ella se sentó frente a mí, cruzando los brazos, a la defensiva, sin saber aún que yo ya había visto lo suficiente. «¿Quién es?», pregunté sin levantar la voz. «¿Quién es quién?», respondió ella, fingiendo sorpresa. «El hombre con el que sales los jueves, el que te espera en el colegio, el del coche gris», dije, y en ese momento su cara cambió, no mucho, pero lo suficiente para que yo supiera que había acertado, porque bajó la mirada, respiró hondo y tardó demasiado en contestar. «No es lo que crees», dijo al final.
No sé cuánto tiempo pasó desde que dijo no es lo que crees hasta que fui capaz de volver a hablar, porque el silencio que se quedó entre los dos no fue un silencio normal, fue uno de esos que pesan, que hacen ruido en la cabeza, que te obligan a repasar cada gesto de los últimos meses con una claridad que duele, y mientras ella evitaba mirarme y se levantaba para dejar el bolso en la silla, como si ese movimiento pudiera devolvernos a una conversación doméstica cualquiera, yo seguía sentado, con las manos apoyadas en las rodillas, sintiendo una mezcla de rabia y lucidez que nunca había experimentado antes. Dímelo tú entonces, le dije, intentando que la voz no se me quebrara, porque en ese momento entendí que si perdía el control no habría vuelta atrás, y aunque una parte de mí quería gritarle todo lo que llevaba acumulado, otra necesitaba escucharla, dejar que hablara, dejar que se retratara sola si era necesario. Marta suspiró, se pasó la mano por la cara y se sentó otra vez frente a mí, pero ya no cruzó los brazos, sino que los dejó caer a los lados, como si de pronto estuviera cansada de fingir una postura defensiva, y cuando levantó la vista y me miró directamente a los ojos supe que había ensayado esa escena muchas veces en su cabeza, porque no parecía sorprendida, parecía preparada. Se llama Dani, empezó diciendo, y solo con escuchar ese nombre sentí algo muy concreto, no celos, no todavía, sino una especie de rechazo seco, inmediato, como cuando sabes que algo va a marcarte para siempre aunque aún no sepas cómo. Es orientador en otro centro, coincidimos en unas jornadas el año pasado, empezamos a hablar, nada raro al principio, y luego, bueno, luego se complicó. ¿Se complicó cómo? Pregunté, y esta vez no pude evitar un tono más duro, porque esa forma de resumirlo todo me pareció insultante, como si lo que yo había visto y seguido pudiera reducirse a una palabra vaga. No voy a mentirte, dijo ella, y ese fue el momento exacto en el que me levanté del sofá, no de golpe, no de forma violenta, sino con una calma que me sorprendió incluso a mí, porque escuchar esa frase después de semanas de mentiras encubiertas me resultó casi ofensivo. Eso llega un poco tarde, le respondí, y di un par de pasos por el salón antes de volver a pararme frente a ella. Te vi en el colegio. Te vi con él. Te seguí. Entrasteis juntos en un edificio que no es precisamente una cafetería. Así que ahórrate rodeos. Ella apretó los labios, bajó la mirada durante unos segundos y luego volvió a levantarla, y cuando habló lo hizo más rápido, como si quisiera soltarlo todo de una vez antes de que yo pudiera interrumpirla. No has ido en casa, dijo, y no sé si esperaba que eso sonara a algo tranquilizador, pero lo único que consiguió fue que se me escapara una risa corta, amarga, que ni siquiera intenté disimular. Gracias por el detalle, le dije. Muy considerado por tu parte. Rubén, respondió ella, elevando un poco la voz por primera vez. No estoy orgullosa de esto, pero tampoco voy a dejar que me hables así como si fuera una cualquiera. Fue entonces cuando perdí parte de la contención que llevaba acumulando desde el lunes, porque escucharla colocarse a sí misma en una posición de dignidad en medio de todo aquello me encendió algo dentro que ya no pude apagar del todo. ¿Cómo quieres que te hable? Le solté. Como a mi mujer, con la que comparto la cama desde hace 7 años, o como a alguien que se sube a un coche ajeno 2 veces por semana y luego vuelve a casa fingiendo que está cansada por el trabajo. Elige tú. Ella se levantó también, y durante unos segundos estuvimos los dos de pie, frente a frente, a menos de 1 metro de distancia, con una tensión tan evidente que casi se podía cortar. Y me di cuenta de que estaba apretando los puños, no con intención de golpearla, porque eso no se me pasó por la cabeza ni un segundo, sino porque necesitaba descargar de alguna forma la rabia que me estaba subiendo por el pecho. No ha sido solo sexo, dijo ella, y esa frase fue como echar gasolina a algo que ya estaba ardiendo, porque no solo confirmaba lo que yo ya sabía, sino que además añadía una capa que no había pedido, una explicación que no hacía falta. Eso no lo mejora, le respondí, acercándome un paso más. De hecho, lo empeora bastante. Ella negó con la cabeza, con lágrimas ya asomando,
pero sin perder ese tono firme que parecía haberse impuesto como mecanismo de defensa. Estoy cansada, Rubén, dijo. Cansada de sentirme invisible, de hablar contigo y no sentir que me escuchas, de llegar a casa y que todo sea automático, previsible, siempre igual. No me cargues eso, le corté. Si tenías un problema conmigo, lo hablas conmigo, no te buscas a otro y luego me explicas que estabas cansada. Lo intenté, respondió ella casi gritando. Te lo dije 1000 veces, te dije que algo no iba bien, que nos habíamos acomodado, y tú siempre decías que exageraba, que eran rachas. Porque lo normal en una racha no es meterse en un coche con otro tío, le devolví sin bajar el tono, y en ese momento ella dio un golpe con la mano abierta sobre la mesa del comedor, no muy fuerte, pero lo suficiente para que el ruido resonara en el salón y marcara un punto de no retorno en la conversación. Basta, gritó. No me hables como si fueras perfecto. Jamás he dicho que lo sea, respondí, y noté cómo la voz se me quebraba por primera vez, no de tristeza todavía, sino de algo más profundo, una decepción que me estaba cayendo encima como una losa. Pero no he sido yo el que ha decidido mentir, ni el que ha decidido cruzar esa línea. Hubo un momento en el que pensé que iba a pedirme perdón de verdad, no ese perdón genérico que se dice para calmar conciencias, sino uno sincero, directo, sin justificaciones, pero no lo hizo, y ese detalle, esa ausencia concreta, fue casi tan dura como la confesión en sí, porque me dejó claro que, en su cabeza, lo que había hecho tenía una explicación suficiente. ¿Desde cuándo?, le pregunté al final, con un cansancio que ya empezaba a imponerse a la rabia. Ella dudó unos segundos antes de responder, y esa duda me dijo más de lo que habría querido saber. Desde verano, dijo finalmente. Asentí despacio, haciendo cálculos mentales, repasando cenas, viajes, cumpleaños, momentos que yo había vivido con ella creyendo que éramos dos, cuando en realidad ya éramos tres, y noté como algo dentro de mí se rompía de forma limpia, sin estruendo, como cuando sabes que no hay forma de recomponer lo que acaba de quebrarse. No voy a competir, le dije entonces, con una calma que me sorprendió incluso a mí. No voy a pedirte que elijas ni voy a suplicarte nada. Ella me miró, confusa, como si no esperara ese giro, como si hubiera estado preparándose para un escenario distinto. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó. La miré durante unos segundos antes de responder, consciente de que esa respuesta marcaría lo que viniera después, consciente de que, pasara lo que pasara, ya no había marcha atrás. Lo que tenga que hacer, le dije. Pero no va a ser gratis. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé a mi jefe y le dije que tenía un tema personal urgente que me obligaba a tomarme unos días. No puse excusas ni justificaciones, tampoco di muchos detalles. Me limité a colgar después de escuchar su habitual "si necesitas algo, me dices". No necesitaba nada de él, ni de nadie. Ese viernes me levanté con la mente más despejada que en toda la semana. Había dejado atrás la confusión y la incredulidad, ya no había sitio para los porqués, ni para las vueltas emocionales. Lo que necesitaba ahora era hacer algo. Algo concreto, algo que dejara una marca, algo que no se pudiera olvidar. No por despecho, sino por respeto a lo que había sido mi vida durante los últimos años. Marta no podía quedarse con la tranquilidad de haber destrozado todo y que no pasara nada. Así que empecé a planear mi venganza. Fría, calculada, sin gritos, sin violencia, sin escándalos innecesarios. Solo hechos, tan claros y visibles que no pudieran discutirse. Tenía claro que no bastaba con echarla de casa o con pedir el divorcio de forma silenciosa. Eso habría sido fácil, pero también le habría dado la ventaja de contar su versión primero. Yo no iba a permitir eso. Ella había jugado a dos bandas durante meses, había mentido en mi cara y había convertido mi casa en el decorado de una mentira. Si iba a perder algo con todo esto, también ella tenía que perder.
No podía salirse con la suya ni seguir paseando por la vida como si nada. Así que hice una lista. Literalmente. Me senté en la cocina, con un bolígrafo y una hoja, y escribí punto por punto todo lo que podía usar. Detalles. Lugares. Fechas. Frases que me había dicho. Datos del tipo con el que se estaba viendo. Lo poco que sabía de él ya me bastaba. Se llamaba Daniel, trabajaba en educación, y tenía pareja. No me había costado mucho averiguarlo. La noche anterior, después de que terminamos de hablar, ella se encerró en el dormitorio. Yo dormí en el sofá, sin hacer el mínimo esfuerzo por disimular el asco que me producía compartir techo con ella. Por la mañana no cruzamos palabra. Ella se fue a trabajar como si nada, y yo aproveché para hacer lo que tenía que hacer. Entré en su portátil y me descargué las conversaciones de su cuenta de correo. Lo había dejado abierto. No me sentí culpable. Ella había cruzado muchas más líneas. Y ahí estaba todo. Correos a horas absurdas. Excusas de reuniones. Frases estúpidas que me hicieron cerrar el portátil con fuerza. No necesitaba leer más. Lo justo para tener la prueba y asegurarme de que, cuando llegara el momento, pudiera demostrar todo sin depender de lo que ella dijera o negara. Al mediodía fui a casa de un amigo. Nacho, el único al que se lo había contado todo. No era de esos que te abrazan ni que sueltan frases para consolar. Era práctico. Me escuchó, asintió, no dijo mucho, pero cuando le conté lo que tenía en mente, no me puso pegas. Solo preguntó si estaba seguro. Se lo repetí. No voy a quedarme quieto. Él me ayudó con lo técnico. Me enseñó cómo hacer una copia segura de los correos. Me pasó el contacto de una abogada que conocía. Alguien que sabía moverse sin complicaciones, sin adornos. Pedí cita ese mismo día. A las 5 estaba en su despacho. La abogada, Carmen, era joven, directa y no perdía tiempo. Le conté todo sin adornos. Me escuchó sin interrumpir, tomó notas y me preguntó qué quería exactamente. Le dije que quería el divorcio, pero que no iba a permitir que me dejara como el malo. Que quería dejar claro que había sido ella quien rompió la relación. Que tenía pruebas. Que no estaba dispuesto a perder el piso, ni a pasar por un reparto injusto. Carmen no se sorprendió. Me explicó el proceso, lo que podía pedir, lo que podía probar. Me dejó claro que el tema de la infidelidad ya no tenía el peso legal que solía tener, pero que, con la documentación adecuada, podía influir en cómo se negociaba todo. Le dejé las copias. Le pedí rapidez. Y me aseguró que me llamaría el lunes para empezar a preparar todo. Esa noche volví a casa más tranquilo. No porque me sintiera mejor, sino porque ya no estaba en pausa. Tenía un plan. Tenía un objetivo. Y no pensaba parar hasta ejecutarlo por completo. Marta volvió más tarde de lo habitual. Me dijo que había salido a despejarse. No contesté. Fui al dormitorio, cerré la puerta y dormí allí. No porque quisiera estar cerca de ella, sino porque era mi cama, mi espacio, y no iba a cederlo. Ni siquiera eso. El sábado fue igual de silencioso. Ella evitaba cualquier tema serio. Me hablaba solo de cosas prácticas, del súper, de la ropa, de la comida. Yo respondía lo justo. En su cara había algo nuevo. No miedo, pero sí incomodidad. Como si ya supiera que algo se estaba moviendo pero no supiera cómo reaccionar. Y no pensaba darle pistas. El domingo fue el momento clave. A las 9 de la noche, después de cenar cada uno por separado, le pedí que se sentara. Esta vez lo hice sin enfados, sin amenazas. Ella se sentó, con los brazos cruzados, esperando otro reproche o quizá una reconciliación forzada.
Pero no le di ni una cosa ni la otra. Le puse una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban impresas las conversaciones, las fotos del edificio al que la seguí, las fechas, todo ordenado. Ella la abrió y tardó poco en darse cuenta de lo que era. Cerró la carpeta sin decir nada, la empujó un poco hacia mí y me miró. ¿Y esto qué es?, preguntó, sabiendo perfectamente la respuesta. Esto es todo lo que necesito para demostrar lo que hiciste, le dije. No para vengarme. Para dejar claro quién destruyó esto. Ella resopló, con una mezcla de nervios y resignación. ¿Ahora qué?, dijo, sin levantar la voz. Ahora vas a firmar un divorcio sin poner pegas, le dije. Te vas a ir de esta casa. Te vas a quedar con lo que te toque y no vas a intentar quedarte con nada que no mereces. Porque si lo haces, esta carpeta la verán más personas. Me estás amenazando, dijo ella, tensa. No, le respondí, sin apartar la vista. Te estoy avisando. Se levantó. Caminó por el salón sin mirar atrás. No dijo nada más. Se encerró en el baño. Yo me quedé en el sofá, con el portátil abierto, buscando pisos para alquilar. No para mí. Para ella. Porque no pensaba irme. No iba a ser yo el que se marchara de su propia casa. No después de haber sido el único que respetó lo que teníamos. La única respuesta que merecía eso era firmeza. Ella podía intentar lavarse la cara. Podía contarle a su familia y a sus amigas cualquier historia. Pero esa carpeta iba a estar ahí, lista para abrirse si alguien dudaba de mi versión. Iba a dejar claro que no había sido yo el que rompió nada. Que si mi matrimonio se había hundido, no fue por descuido, ni por rutina, ni por incomunicación. Fue por su decisión de traicionar lo que habíamos construido. Y yo iba a convertirme en el recordatorio de que no todo queda impune. El lunes no hubo ninguna conversación, ningún intento de acercamiento, ni siquiera una mirada cruzada durante el desayuno. Marta se sentó a tomar su café como si fuera una compañera de piso más, preguntó si había leche como si no supiera abrir la nevera, y yo respondí con un movimiento de cabeza sin soltar el teléfono. A las 8:25 recogió sus cosas y se fue al colegio. No preguntó nada. Ni siquiera miró atrás. Yo esperé a que saliera y, cuando la puerta se cerró, subí a nuestra habitación, saqué una maleta del altillo, la puse sobre la cama y empecé a meter su ropa. No la doblé, no la ordené, simplemente la metí sin cuidado, igual que ella había metido a otro en su vida sin preocuparse de las consecuencias. Toda su ropa, su maquillaje, sus libros, su portátil, sus zapatos. No dejé nada fuera. Ni una bufanda, ni un cargador. Quería que, cuando cruzara de nuevo esa puerta, entendiera que ya no tenía sitio ahí. A las 10 llamé a Carmen, la abogada, y le confirmé que íbamos adelante. Le dije que no iba a negociar nada con Marta. Que quería que se hiciera todo por la vía más rápida posible, y que si ella ponía cualquier condición absurda, usaríamos todo lo que habíamos reunido. Carmen no preguntó demasiado. Solo me pidió que pasara a firmar unos documentos por la tarde y que llevara una copia de nuestro contrato de alquiler, el registro de cuentas comunes y todo lo que pudiera respaldar mi parte de la historia. Pasé el resto de la mañana organizando eso. Recogí papeles, localicé correos, descargué facturas. Todo limpio, claro, directo. Yo no iba a mentir, no iba a exagerar nada, solo iba a mostrar la realidad sin adornos. Antes de irme al despacho, imprimí una hoja. Solo una. En ella escribí que tenía 7 días para abandonar la vivienda, que el procedimiento legal estaba en marcha, que no aceptaría convivir con ella ni un solo día más y que cualquier intento de retrasarlo complicaría todo. Firmé con mi nombre y lo dejé sobre la mesa del salón, justo donde ella solía dejar las revistas. Me fui a firmar con Carmen,
y salí de allí con la sensación de que cada paso me alejaba un poco más del agujero en el que había estado metido. No era alivio, no era felicidad, pero era acción. Era movimiento. Esa noche ella llegó a casa con cara de derrota. Entró despacio, como si ya supiera que algo había cambiado. Vio la maleta, la nota, y se quedó quieta en medio del salón, leyendo en silencio. Tardó varios minutos en reaccionar. Luego vino hacia mí, que estaba en la cocina cenando solo, y se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. No dijo nada al principio, pero no hizo falta. ¿Y esto?, preguntó finalmente, levantando la hoja que había dejado sobre la mesa. Eso es lo que hay, respondí, sin levantar la vista del plato. 7 días. No pienso compartir casa contigo más tiempo del necesario. No te voy a echar sin darte margen, pero tampoco voy a hacer como si aquí no hubiera pasado nada. ¿Y si no quiero irme?, soltó, en ese tono de desafío que tantas veces había usado en discusiones sin importancia, pero que en ese momento sonaba vacío, inútil. Entonces lo solucionamos por vía legal, le contesté. Ya está todo en marcha. La abogada tiene las pruebas. Yo ya firmé. Si quieres complicarlo, lo complicamos. No respondió de inmediato. Se quedó mirándome unos segundos, como si buscara una grieta por la que colarse, como si esperara que yo me arrepintiera, que cambiara el tono, que le ofreciera una salida digna. No lo hice. Terminé de cenar, recogí el plato, lo lavé, y me fui al salón. Ella se quedó en la cocina, sin moverse. No la escuché llorar. No dio portazos. Solo silencio. Cuando salí más tarde, ya no estaba allí. Se había encerrado en el cuarto de invitados. Al día siguiente empezó el desfile. Llegó su hermana por la mañana, con cara de no saber bien qué hacer. Marta debía haberle contado algo a medias. Pasaron una hora hablando en el dormitorio. Yo no me metí. No tenía nada que decirle a su familia. Por la tarde llegó su madre, con otra maleta. No saludó. Ni falta que hacía. Asumí que iban a empezar a vaciar poco a poco sus cosas. Me pareció bien. Mientras lo hicieran rápido, me daba igual quien viniera a ayudarla. El miércoles por la noche ella intentó una última conversación. Fue directa, sin rodeos. ¿De verdad quieres que esto acabe así? No estoy acabando nada, le dije sin apartar la vista del televisor. Lo acabaste tú en cuanto decidiste que acostarte con otro era más importante que ser honesta. No era solo eso. Ya, lo que fuera. El resultado es el mismo. No me interesa saber cómo lo justificas. Solo quiero que salgas de esta casa y que firmemos lo antes posible. ¿Y eso es todo? ¿Después de todo lo que hemos vivido? Sí, respondí. Eso es todo. Se fue a dormir sin añadir nada más. El resto de la semana fue mecánico. Ella entraba y salía como una visita. Yo seguía mi rutina sin alterarla. La tensión estaba, pero no había discusiones. Todo lo que quedaba por decir ya lo habíamos dicho o lo habíamos entendido sin palabras. El viernes le llegó el aviso del abogado. Carmen se lo mandó por burofax. A partir de ahí, ya no hubo margen para evasivas. Le quedaban 2 días. El domingo a las 10 de la mañana llegó una furgoneta. Subieron sus maletas, sus cajas, su colchón. Ella no habló casi nada. Solo instrucciones rápidas a los que la ayudaban. Yo estuve en el salón todo el rato. Viendo, escuchando, sin moverme. Cuando se fue, no cerró la puerta. Se quedó en el umbral unos segundos. Me miró por última vez. Me estás castigando como si no fueras parte de lo que pasó, me dijo. No estoy castigando a nadie. Estoy actuando.
Y no soy parte de lo que hiciste. Ella asintió muy leve, como aceptando la derrota sin decirlo. Dio media vuelta y bajó las escaleras. Cuando cerré la puerta sentí algo distinto. No fue alivio. No fue rabia. Fue la certeza de que había hecho lo correcto. Me fui al dormitorio, cambié las sábanas, abrí las ventanas, recogí todo lo que había quedado fuera de sitio. Después de una semana de caos, la casa volvía a ser mía. Ya no había preguntas abiertas, ya no había dudas ni negociaciones pendientes. Ahora solo quedaba mirar hacia adelante y decidir qué iba a hacer con todo eso. Y no iba a tener prisa. Porque lo único que tenía claro era que esta historia no se cerraba con una maleta ni con una firma. Faltaba todavía una última conversación. Una que no podía evitarse. Y que no iba a tener lugar por escrito. La última conversación no fue planeada, ni buscada, ni programada por ninguno de los dos. Pasaron 5 días desde que se fue del piso. 5 días sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de contacto, nada. Yo no tenía intención de hablar con ella, al menos no hasta que llegara la fecha para firmar, y aún así pensaba limitarme a lo legal, sin desviarme en explicaciones personales ni recuerdos. Pero el viernes, a las 7:10 de la tarde, me la encontré en la calle. Iba caminando con una bolsa del supermercado, como si su vida estuviera ya recolocada, como si lo que había pasado solo fuera un mal episodio. Me vio antes de que yo pudiera evitarla. Cambió de dirección sin dudarlo, cruzó la calle y se paró frente a mí. La miré sin frenar el paso, sin disimular el fastidio. Ella levantó la mano para pedirme que me parara. No tenía ganas, pero lo hice. Algo en su cara me dijo que venía a cerrar algo. No a arreglarlo. No a justificarlo. A cerrarlo. ¿Tienes 5 minutos? Preguntó, y no supe si lo decía porque quería hablar o porque estaba arrepentida, pero asentí, sin palabras, y seguimos andando hasta una plaza cercana. Nos sentamos en un banco, uno al lado del otro, con una distancia entre nosotros que ya no hacía falta calcular. Ella dejó la bolsa entre los pies, se quedó mirando al frente, respiró hondo y habló sin rodeos, sin prepararse, como si no hubiera tenido tiempo de ensayar el discurso. Solo quería decirte que entiendo por qué lo has hecho todo así, empezó. Lo de echarme del piso, lo del divorcio sin hablarlo más, lo de las pruebas. Lo entiendo. Y no te lo reprocho. No respondí. No tenía nada que decirle a eso. Era su turno. Ya no estábamos en una guerra. No quería pelear, ni interrogarla, ni sacarle confesiones. Había pasado esa etapa. Solo quería ver qué necesitaba sacar de su sistema antes de desaparecer del mío. No estoy bien, continuó. Pensé que sí. Pensé que esto era lo que quería. Cambiar de vida, romper la rutina, sentirme viva otra vez, todo eso que suena bonito en la cabeza cuando estás agobiada. Pero no es tan fácil. No es real. La escuchaba sin mirarla. Miraba a la gente pasar, a los niños jugar en la esquina del parque, al tipo que regaba las plantas del restaurante de al lado. Todo eso seguía en su sitio. Nada se había alterado, y eso me tranquilizaba. Dani no es lo que yo pensaba, siguió. Ni como persona, ni como pareja, ni como nada. No sé si es que idealicé algo, o que me dejé llevar por la novedad, o que simplemente me equivoqué. Pero me equivoqué. Y lo supe la misma semana que me fui de casa. Me giré un poco, no para buscar su cara, sino para dejar claro que estaba atento. No vine a pedirte que volvamos, dijo, antes de que yo pensara siquiera en decírselo. Sé que eso no va a pasar. Sé que lo que hice no tiene arreglo. No vine por eso. Entonces, ¿para qué viniste? Pregunté, no con rabia, no con esperanza, sino con simple curiosidad. Para pedirte perdón.
No por lo que hice, que ya lo pagué. Por cómo lo hice. Por las formas. Por la cobardía. Por no decírtelo antes, por mentirte en la cara, por dejar que sospecharas y te hundieras solo en eso. No había necesidad. Y me doy cuenta ahora de que lo más cruel no fue lo que hice, sino cómo lo escondí. Y eso sí me pesa. No sabía qué decirle. No porque no sintiera nada, sino porque después de todo lo que había pasado, escuchar esa versión suya no cambiaba nada. No borraba las imágenes, ni las conversaciones, ni los días enteros en los que yo me había sentido como un extraño en mi propia casa. Pero tampoco iba a fingir que no me importaba. Me importaba. A otro nivel, no emocional, no romántico, sino como el cierre de un capítulo que no quería dejar abierto. Yo no quería destruirte, dijo ella, bajando la voz. Pensé que tú ibas a estar bien. Que ibas a seguir con tu vida. Que lo mío era algo que no tenía por qué afectarte tanto. Entonces no me conocías nada, le respondí, tranquilo, sin agresividad. Porque si creías que podías traicionar así y que yo lo iba a llevar con calma, es que no tenías ni idea de quién soy. Ella asintió, aceptando. No se defendió. No buscó justificar. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora firmamos. Nos separamos. Tú rehaces tu vida. Yo la mía. ¿Y ya está? Insistió, y no lo decía como quien quiere volver, sino como quien no sabe cómo gestionar lo definitivo. Sí, ya está. No hay más que hablar. No quiero contacto, no quiero amistad, no quiero saber cómo te va ni qué haces. No porque te odie. Ya no. Sino porque no me interesa convivir con eso. Te convertiste en una persona de la que no quiero formar parte. Y está bien. Pero no voy a quedarme en medio. Me salgo de la ecuación. Se quedó en silencio un rato. Luego se levantó, cogió la bolsa del suelo y me miró por última vez. Gracias por escucharlo. Aunque llegara tarde. No contesté. La vi irse. No la seguí con la mirada. Me quedé sentado unos minutos más. Sin pensar en ella. Pensando en mí. En cómo había llegado hasta ese punto. En todo lo que había aceptado antes de abrir los ojos. En las señales que ignoré, en las excusas que tragué, en los silencios que dejé pasar por comodidad. Y supe que lo más importante no había sido echarla, ni mostrarle las pruebas, ni ponerla contra las cuerdas. Lo más importante había sido elegir no quedarme en ese papel de víctima silenciosa. Había recuperado el control. Había actuado. Y ahora, por fin, se había cerrado la historia. Volví a casa caminando. No tenía prisa. No me dolía. No me daba pena. Solo tenía una claridad que antes no tenía. Sabía lo que quería y, sobre todo, sabía lo que ya no iba a aceptar nunca más. Porque al final, por muy jodido que fuera el camino, había aprendido algo que no estaba dispuesto a olvidar: nadie merece vivir con una mentira al lado. Nadie merece mirar a alguien que quiere y sentir que está solo. Y nadie, absolutamente nadie, va a volver a ponerme en esa situación sin respuesta. Esa fue la última conversación. Y también la última vez que volví a pensar en ella como algo mío.